Muy buenas tardes. Nuestro grupo abarcará el tema del desheredamiento. Para esta oportunidad me voy a referir al desheredamiento de una de las causales que lo invocan, no sin antes hacer una pequeña definición del tema. Es una figura del derecho civil en la cual el testador, al momento de hacer su testamento, puede privar a uno o varios de los legitimarios de la totalidad o una parte de su legítima, siempre y cuando obedezca las causales de desheredamiento establecidas por la ley. Como manifiesta el jurista Lafont, el desheredamiento es una sanción que el testador le impone a su legitimario por haber degradado el mérito para suceder en todo o de su cuota, o como incurrir en una de las causales que más adelante explicaremos, a fin de que en el testamento se plasmen disposiciones contrarias a su voluntad. Para que se lleve a cabo el testamento se debe tener en cuenta el artículo 1266 del Código Civil colombiano, donde existen 4 causales. En este momento se indicará un numeral que se relaciona a una de estas. Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirte testar. En esta causal se le impide al testador que realice su testamento o se lo cautiona para que el testamento se plasme en disposiciones contrarias a su voluntad. Es pertinente en esta ocasión hacer la definición de fuerza o violencia. Consiste en la intimidación o coacción que se utiliza para obligar o forzar a alguien a actuar o decidir de determinada forma o modo para que realmente se actúe libre y espontáneamente. Frente al dolo es la actuación de una persona con mala fe, con interés de engañar o defraudar a otra o llevarla al error. El análisis de la causal en estudio, si hay casos en que es empleada la fuerza constante en actos que por su naturaleza implican la comisión de ilícitos penales, por lo tanto en esos casos sí se debe suspender el proceso civil por perjudicialidad, según lo contemplado en el artículo 161, numeral 1 del Código General del Proceso, para que sea el juez penal quien, en primer lugar, determine el aspecto delictivo de los hechos. Se requiere que dicha causal se hubiera probado judicialmente, pero se debe acatar que ninguna norma establece que la prueba de estos hechos se dé por algún medio especial, ni mucho menos que lo sea mediante sentencia penal ejecutoriada, lo que conlleva a restringir el alcance del desheredamiento originado en actos de fuerza o dolo, que si bien son graves, constitutivos de ello. Por lo tanto, en estos casos en los que no tiene categoría delictual, pero sí idóneos para atribuir el desheredamiento, no existe ningún obstáculo para que el juez civil los analice y establezca la declaración del desheredamiento. Se debe tener en cuenta la actitud del desheredador. En este sentido, es de establecer qué tan grave es la conducta para el que lo consagra en el testamento. Esto debe ser parte de la valoración del juez, quien hará el análisis del comportamiento del testador para determinar si es posible o no la configuración de la causal. Requisitos para que el desheredamiento sea válido. Para que esta disposición testamentaria valga, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. Primero, debe estar expresado en el testamento el desheredamiento. Debe ser probada la causal que se le imputa al desheredado en vida del testador, o en su defecto después de fallecido el testador, las personas interesadas en el desheredamiento deben probarlo. Si el desheredamiento no cumple con los requisitos mencionados, carece de validez jurídica y por ende no se puede privar al legitimario de su legítima. Siguiendo con este tema, entonces, en la sentencia C14 de 2014, las facultades que no se cuenta el testador son conferidas por el legislador con base en 2 garantías constitucionales, a las cuales tiene derecho toda persona, y es el derecho a la propiedad privada y a la autonomía de la voluntad.
Respecto de la primera, la Corte en la sentencia C660 de 1996 consideró lo siguiente: que uno de los elementos esenciales del derecho de propiedad es que el propietario tiene la facultad de disponer libremente de sus bienes, siempre y cuando lo haga dentro de los límites señalados en el artículo 58 antes ya nombrado. En consecuencia, bien puede vender, donar, realizar cualquier otro acto trasladadizo del dominio que la ley le permita. Dentro de esta gama de posibilidades, el legislador considera que con ocasión de la muerte el propietario puede decidir el destino de sus bienes, obviamente según las reglas sucesoriales señaladas por él. Así que puede decirse que la Constitución define el derecho de propiedad en concordancia con el postulado del Estado Social de Derecho y autorizando al legislador para que lo concrete y regule. A su vez que el legislador, en ejercicio de tal atribución constitucional, concede a las personas bajo ciertos dispuestos legales la posibilidad de decidir a quién y en qué términos dejará sus bienes. De aquí se deriva la autorización del legislador de que permita al traslador someter a condición ciertas asignaciones. Y en otra sentencia que hemos traído a relucir, la Corte Constitucional en la sentencia C660 de 1996 consideró que la libertad que se le otorga al testador por parte del legislador surge de los elementos esenciales del Estado. El primero es el derecho a la propiedad privada y el segundo la autonomía de la voluntad. Al respecto, señala la mencionada sentencia que el derecho a la propiedad privada es uno de los elementos esenciales del derecho a la propiedad. Es que el propietario tiene la facultad de decidir libremente qué hacer con sus bienes, siempre y cuando lo haga dentro de los límites que ha señalado el legislador. En consecuencia, bien se puede vender, donar o realizar cualquier otro tipo de acto traslaticio del dominio que la ley lo permita. Dentro de esta gama de posibilidades, el legislador considera que con ocasión de la muerte el propietario puede decidir el destino de sus bienes, pero eso tiene que ser bajo sus reglas sucesoriales, señaladas así por la Constitución, por la ley, el Código Civil y las sentencias que hemos traído a relucir en este video hasta el momento. Continuamos con los antecedentes doctrinales y normativos del desheredamiento. Para la identificación del origen de la noción del desheredamiento es necesario realizar un recorrido histórico sucinto de dicha noción. Según el escritor José Manuel Fernández, en el año 2007, en su libro Teoría General de la Sucesión y Legítima Contractual, en el derecho romano antiguo, la ley, las 12 tablas otorgaba absoluta libertad de testar, lo que implícitamente estaba dando cabida al desheredamiento. Posteriormente, se suprimió el requisito de la aprobación del testamento por el pueblo. Se exigió la institución testamentaria expresa en la que constara el desheredamiento sin que fuese menester su justificación. Luego, el mismo escritor agrega en el 2007 que en el antiguo derecho civil la desheredación comprende exclusivamente a los hijos bajo patria potestad, aunque continuaban exigiéndose en su aspecto formal la manifestación expresa de desheredación. En cuanto a la misión del hijo en el testamento, unos sostuvieron la nulidad del mismo, otros subordinaron la nulidad a que el hijo estuviera vivo y otros que era indiferente si el hijo había fallecido. En el derecho pretorio la desheredación se extendió a todos los hijos extramatrimoniales y adoptivos, y se exigía que fuera normativa. En el derecho justiniano se abolieron las diferencias entre herederos y consiguientemente se cobijó con la desheredación a todos aquellos. Se igualaron los defectos de preterdisensión a los desheredamientos, aún no era menester expresar la causa de la desheredación. En el antiguo derecho español se estableció el desheredamiento como una pena que el padre o la madre podían imponer al hijo que los injuriaba o ultrajaba. Bueno, ya acercándonos más al tema en Colombia, según el artículo 265 del Código Civil y siguiendo lo establecido por Davis en el año 2003, el desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena
que un legimitario sea privado de todo o parte de su legítima. En otras palabras, se puede decir que el desheredamiento se refiere a aquella posibilidad que tiene un sujeto para privar a quien ha designado como heredero, a quien la ley considera como tal, de su derecho como heredero, siempre y cuando incida en las diferentes causales estipuladas en el artículo 266 del Código Civil.